Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos esta oración de hoy, Martes Santo. Seguimos con nuestro plan de nuestras oraciones de estos días. Y como ayer, Lunes Santo, hoy quiero comenzar mi oración también, que ojalá sea también tu oración, yéndome a la Escritura y yéndome concretamente, que es lo que quiero comentar, al Evangelio de hoy, Martes Santo. El Evangelio dice lo siguiente, es San Juan quien habla. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó su espíritu y dio testimonio diciendo, en verdad os digo que uno de vosotros pensaba que me he equivocado, que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé ese trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis. Pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora también a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Como te digo, este es el Evangelio de hoy, Martes Santo. Y narra, como ves, por una parte la traición de Judas y por otra parte también esa decisión, ese corazón valiente de Pedro, que realmente no sabe todavía lo que está diciendo, y el Señor se lo hace
se lo hace ver. Yo quería en este rato de oración comentar más bien esa segunda parte. Esa segunda parte que, como te decía, nos ayuda también a nosotros hoy, porque sí que es verdad que comentar, que hablar contigo, Señor, de lo que supuse aquel momento en el que Judas es reconocido. Juan lo cuenta de esta manera tan bonita, ¿no? Como Pedro le dice a Juan, pregúntale, Juan estaba al lado del Señor, Juan se reposa su cabeza en el pecho del Señor y le pregunta, aquel a quien yo unté del pan untado. Era una costumbre de los judíos untar el pan todos del mismo sitio, cogerlo, ¿no? Y cogerlo, pero el Señor se lo da a Judas. O sea, no era extraño que untaran todos el pan de un mismo sitio. O sea, no era un gesto raro que Dios hacía, que Jesús hacía y que manifestaba con eso. O sea, que estaba como etiquetando, perdonad la expresión, a Judas. Los demás no lo entendieron como una cosa normal, pero tenía una razón. El caso es que Jesús le ha dado a Judas un montón de oportunidades. Pero ahora le dice algo interesantísimo y por otra parte muy duro. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Fijaros que también, no es que le anime, pero sí le está diciendo que es su papel. Judas no se arrepiente. Judas estaba como consumido por la soberbia, el orgullo, la vanidad, el no sé, todo, ¿no? Y no es capaz de decir al Señor, romper el corazón, ¿no? Como le pasa después a Pedro. No es capaz, ¿no? Y de hecho dice Juan, entró Satanás en él, en ese momento, y se fue inmediatamente. Ya no formaba parte de los 12. Desde entonces ya no formaba parte de los 12. Y salió y era de noche. Se hacía la noche en el alma de Judas. Claro, el ambiente que se ha creado en esa última cena es muy especial, muy íntimo. Dios el Señor ha abierto el corazón a los apóstoles, les ha hablado de la vida íntima, les ha dado su cuerpo y su sangre, les ha constituido como sacerdotes, les ha preparado, ¿no? Y tú ya no formas parte de este grupo. Tú me has traicionado y te he dado todas las oportunidades, incluso después le da alguna más en el huerto, en Getsemaní. Judas no llora su pecado después, se arrepiente, no se arrepiente, ¿no? He hecho mal, pero no llora su pecado como amargamente lo llora Pedro. Bueno, habría que comentarlo más y quizás nos dé más tiempo el Viernes Santo. Pero ahora ya me quedo, como te digo, en este rato de oración que hago delante de mi Señor, aquí en este oratorio donde estoy ahora, mirando a Jesús en el sagrario. Pues lo hago delante de ti, Señor, y pensando en aquello, ¿no? Porque yo querría ser un protagonista en esa última cena y estar y mirar qué estaba pasando y gritarle a Judas, no hagas eso, no lo hagas. Ya Pedro, sé valiente, pero no digas cosas que después no vas a cumplir. Pero en fin, el Señor va dejando que la libertad de cada uno vaya actuando también, lógicamente, porque no nos quita nunca la libertad. Tú darás la vida por mí, le dice. ¿Tú darás la vida por mí? Es una pregunta casi irónica. No cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces, no una, sino 3. Es el anuncio de la negación de Pedro, la traición de Judas, la negación de Pedro. Como te decía, en ese clima íntimo de la última cena, este apóstol se sorprende de que Jesús le hable ya de algo que va a pasar después. No deja de asombrarse de su traición, no sale de su asombro. Y no comprende cómo puede suceder esto. Yo me imagino que después, incluso camino de Getsemaní,
En aquella noche en la que Jesús después varias veces les pide que velen en oración y se duermen, Pedro seguiría diciendo: Señor, yo no te voy a traicionar, Señor, yo voy a estar contigo, Señor, yo no te voy a negar. No comprende que esto pueda suceder. De hecho, esa fidelidad o ese amor de Pedro, que todavía no es un amor perfecto, no es un amor, es probado. Pedro desea ser fiel hasta la muerte, no quiere que su maestro sea crucificado, entregado a sus enemigos, para ser crucificado. No quiere Pedro aceptar un aparente fracaso. De hecho, ya el Señor le corrigió con aquello, ¿te acuerdas, no? Después de Cafarnaún, aquel discurso, cuando dice: Señor, que no, esto no te sucede a ti, apártate de mí, Satanás, le dice. No me tientes, no me tientes. No quiere aceptar ese fracaso. A su modo, Pedro piensa que está dispuesto a dar la vida por Jesús. Hará lo que sea necesario. Tenía un carácter impulsivo, Pedro, que ha conseguido ir tomando poco a poco, pero le cuesta. Pero un carácter impulsivo muy de fogonazo, muy de poco duradero. Para después. De hecho, cuando llega el momento del prendimiento en el huerto, en Getsemaní, saca la espada y se enfrenta a todo un pelotón que viene armado para apresar al Señor. No le falta ni la valentía ni el aprecio por Jesús. De hecho, saca la espada, le corta la oreja a Malco. El Señor le dice: envaina tu espada, Pedro. Envaina tu espada. Sin embargo, esa valentía no es una valentía sobrenatural. No basta esa cualidad. Pedro necesitaba todavía más humildad, que proviene de un conocimiento propio y sobre todo de un conocimiento de Dios. Jesús no deja de formar a Pedro hasta el último instante. Y esas lecciones son las más importantes de su vida. Y no porque Pedro después huya, o porque Pedro después le niegue, o porque Pedro sea tan impulsivo, pero que quede todo en nada, en humo. El Señor deja de confiar en él. Fíjate, no deja de ponerlo y de confiar en él como piedra de la Iglesia, como fundamento de la Iglesia. Por eso, Pedro no va a ser roca por su fortaleza, sino por la humildad ganada a base de conocer a Jesús en profundidad. Es preciso que experimente la insuficiencia de sus fuerzas, que comprenda que es Dios quien le va a sostener. Y a mí me parece que este primer pensamiento es muy bonito, ¿no? Porque a mí, por lo menos personalmente, me ayuda mucho. No sé, a ti, piénsalo. Es decir, conocer la insuficiencia de mis fuerzas. ¿Cuántas veces, Señor, yo noto la poquedad de mi propia naturaleza, mis pocas fuerzas, mi falta de lucha o la insuficiencia de mi amor o de mi lucha? ¿Cuántas veces me veo flojo, dominado por la soberbia, el orgullo, la pereza, la sensualidad, lo que sea, la vanidad? Flojo. Y no acabo de darme cuenta que tengo que confiar en ti, Señor, en tus fuerzas, que es Dios, que eres tú, Señor, quien me sostiene, que sin ti, Señor mío, no puedo nada. Qué bueno es que te lo repitas, yo también, Señor, sin ti no puedo nada. No puedo nada.
no puedo nada. Como te decía, ese anuncio de la traición de Pedro aparece también junto a la traición de Judas. Pero hay una diferencia. Una diferencia. Ya hemos hablado un poquito antes, pero insisto en esto. Pedro pone su debilidad en manos de Jesús. Aparta su vista de sus errores y de sus fuerzas y aprende a confiar en la bondad de Dios, en sus planes divinos. Eso no le pasa a Judas. Pedro no estaba engañando a Jesús cuando le decía que quería ser fiel hasta la muerte, como Judas le engaña. No. Pedro no le engaña. No le engaña. Lo que pasa es que Pedro confiaba exclusivamente en sus fuerzas. No se conocía, él se veía capaz. Judas no reconoce en ningún momento ante Jesús su traición. Siempre guarda las apariencias. A Pedro, al menos cuando estaba con Cristo, las apariencias no le importaban, aunque sí que sucumbió a ellas cuando fue interrogado por una criada, por supuesto, pero no le importaban. Por eso de ahí la diferencia, como te digo, que creo que es importante también verlo. Para prevenir su desconcierto, recuerdo aquellas palabras de San Agustín, ¿no?, que decía en uno de sus sermones: busca méritos, busca justicia, busca motivos, a ver si encuentras algo que no sea gracia. Y te darás cuenta de que no. Pedro pensaba que su amor a Jesús era suficientemente grande y suficientemente duro o fuerte para soportar cualquier prueba. De ahí que se embarantona y ante los soldados es capaz de sacar la espada, pero ante una criada, Pedro niega al Señor. Se rompe como un vaso de cristal. Pedro es consciente entonces de su fragilidad. Un comentario de una criada simplemente acaba con la confianza de Pedro en sí mismo. Y así es el camino que utiliza el Señor para que Pedro, cabeza de la Iglesia, sea capaz de darse cuenta de su abajamiento para seguir a Cristo. Ese es el camino que se utiliza para liberar sus fuerzas, liberarle de sus fuerzas, de su confianza en sí mismo, del su yo puedo, yo soy capaz, yo no te voy a traicionar, yo quiero serte fiel siempre, yo voy a hacerlo bien, Un comentario de una criada, el miedo que tiene Pedro, le libera de sus fuerzas, se da cuenta de que no es verdad eso, de que no es capaz, aunque lo dijera con verdad. No te preocupes tú, que eres hombre, dice San Bernardo, por lo que has sufrido, sino por lo que sufrió él. Deduce de todo lo que sufrió por ti, en cuanto te tasó, y así su bondad se hará evidente por su humanidad. Cuanto más pequeño se hizo en su humanidad, tanto más grande se reveló en su bondad. Y cuanto más se dejó embellecer por mí, tanto más querido me es ahora. Es bonito, ¿no?, ver cómo el abajamiento de Cristo
me hace quererle más. En el momento en el que Pedro se da cuenta de su pecado, de su falta, de sus pocas fuerzas, es como el paso que tiene que dar para que Dios manifieste que confía en él. Precisamente el que yo reconozca que yo puedo ser fiel, que yo puedo ser infiel. Y esto es importante. O sea, que yo sea capaz de darme cuenta de esto. Mira, todos en nuestro camino divino de santidad tenemos todos muchos errores, ¿no? Y nadie es perfecto. Eso es así. Eso es así. Nadie es perfecto. Todos estamos pues peleando esta vida, ganarnos el cielo. Y qué importante es que el convencimiento de que eso podemos hacerlo no sea basado en nuestras fuerzas. No estoy diciendo que no luchemos, que evidentemente tenemos que luchar. Evidentemente tenemos que luchar, pero sí que no podemos fundamentar esa lucha nuestra en que yo puedo, en que yo soy capaz, en que yo tengo experiencia, en que yo tengo años ya de lucha, en que yo sé hasta las grandes, decía aquel adagio filosófico, corruptio optimi pessima. La corrupción de los mejores es lo peor. El que se cree mejor, el que se cree que es el que más bajo cae. Pedro se da cuenta, ¿no? El Señor lo hace ver, ¿no? Es decir, que no te puedes fiar de ti, no te puedes fiar de ti, no te puedes fiar de ti, tienes que fiarte de Dios. Señor, si yo soy un pecador, bueno, pues fíjate de Dios, de que Él puede, de que Él, Dios, puede, de que no sacarás las cosas con tus fuerzas. Es verdad que San Agustín dice también, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es verdad que cuenta con tus fuerzas, Señor, pero Él lo hace. Como dice en una homilía preciosa el cardenal Ratzinger, entonces cardenal Ratzinger, hay que dejar obrar a Dios. El camino de la santidad no es una especie de lucha ascética, titánica, gimnástica, donde uno va ganando batallas o puntos, ¿no? Como si fuera una especie de concurso. No. El camino de la santidad es quitar los obstáculos para que Dios pueda obrar en mí. Eso sí, mi lucha es quitar los obstáculos para que Dios entre en mi corazón. Pedro quita el obstáculo de su soberbia, de su yo puedo. Cuando una criada le dice, no eres tú de los suyos. Basta que le diga eso para que Pedro se derrumbe y le niegue. Y le niegue. Y eso no una, sino 3 veces. Yo te he visto con... No lo soy, no lo conozco. Claro, ¿cuántas veces resonaría en el corazón de Pedro esa palabra que dijo, no lo conozco? Señor, ¿cómo te he podido decir delante de los demás, no lo conozco? ¿Cuántas veces nosotros nos puede pasar también en esta sociedad que está absolutamente lejos de Dios, decir a la gente, no le conozco? Sería tremendo. Seríamos otros Pedros que negamos. No te conozco. Por eso no podemos confiar en nuestras fuerzas, sino la confianza en Dios. Dios puede. Claro, bien, es verdad que estos días, y lo veremos el Jueves Santo también, y el viernes sobre todo, en esa oración de Getsemaní, como el Señor está, es decir, destaca muchísimo su humanidad santísima, ¿no? Y el Señor está como en falta de fuerzas. No puede. Humanamente no puede. Es más, bajan los ángeles a consolarle, porque Él no puede. Humanamente le repujan a todo aquello. Pedro descubre que no puede. Él había dicho que sí. Él se había envalentonado. Él era capaz de todo. Y después descubre que no puede. Oye, tú y yo, ¿hemos descubierto alguna vez que no podemos? Te hemos dicho, Señor, sin ti no puedo nada. Sin ti, Señor, no puedo nada. ¿Te acuerdas de Santiago y Juan, no?
También le dice el Señor cuando aquel momento, ¿no?, en que la madre dice, no, pues quiero que estos hijos míos, ¿podéis beber el cáliz que yo? Possumus, dice, podemos. Tú puedes. Yo me miro a mí y pienso, no, Señor, no puedo, sin ti no puedo. Me siento, como te decía antes, flojo, no puedo. Por eso, esta es mi oración de hoy, confiar en el Señor, confiar en ti, Señor, en tus fuerzas. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad, y estas palabras que te leo ahora, si no me equivoco, son del Papa, son del Papa Francisco, sí. Cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu le saca a luz con ternura. La ternura es el mejor modo de tocar lo que es frágil en nosotros. Tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra alma. A veces nosotros, sigue el Papa, quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Fíjate, este texto es de la Patris Corde sobre San José. No me da tiempo ya a comentarlo, pero es precioso. Nos llena de paz saber que Dios desea que confiemos en Él y en lo bueno que tenemos, que es también don de Dios. San Pedro va por delante. Es ejemplo para nosotros. A mí me llena de serenidad, Señor, descubrir que puedo apoyarme en mis fuerzas y capacidades, muchas y pocas, porque tú vas a poner el incremento con abundancia. Señor, ayúdame a desear, a aprender a no confiar solamente en mis actitudes, poquitas son, para la misión que me has encomendado, que de muchas maneras me excede. Me asombra y me llena de agradecimiento el amor que tú me tienes, Señor, para hacer todas esas maravillas que a través de mí, sacerdote, puedo hacer, pero lo hago porque tú lo haces por medio de mí, Señor, no por mí mismo. Decía de una manera preciosa Teresita, el Niño Jesús, qué cariño le tengo a esta mujer. Decía, comprendo muy bien que San Pedro cayera. El pobre San Pedro confiaba en sí mismo, en vez de confiar únicamente en la fuerza de Dios. Estoy convencida, añadía, de que si San Pedro hubiese dicho humildemente a Jesús, concédeme fuerzas para seguirte hasta la muerte, las habría obtenido inmediatamente. Antes, añade Teresita, de gobernar a toda la Iglesia, que está llena de pecadores, le convenía experimentar en su propia carne lo poco que puede el hombre sin la ayuda de Dios. Qué bonito, ¿no? Pedro experimenta, precisamente porque va a ser cabeza de la Iglesia, eso, ¿no? Lo poco que puede sin la ayuda de Dios. Señor, tú me haces experimentar muchas veces eso. Y así Él pone al servicio de la redención todas sus capacidades, que son un don precioso, prestado por Dios, pero precioso. Y recurre al Señor, que todo lo puede. Por eso dice San José María, cuando con el corazón encendido le decimos al Señor que sí, que le seremos fieles, que estamos dispuestos a cualquier sacrificio, le diremos, Jesús, con tu gracia,
Madre mía, con tu ayuda. Soy tan frágil, cometo tantos errores, tantas pequeñas equivocaciones que me veo capaz, si me dejas, de cometerlas muchos más grandes. Pues esta era mi oración hoy, martes santo, a raíz de esto que acabamos de escuchar, de este Evangelio. Y lo hacemos, como siempre, confiando en ti, Señor. Lo hacemos también confiando siempre en Santa María, en nuestra Madre Santa María, que camino de el Calvario acompaña a Jesús también. Pedro, seguramente, después de su negación, se fue corriendo a María a llorar amargamente. Yo me lo imagino así, no sé si fuera así, pero me imagino así, porque en ella encontró el consuelo también. Te miro a ti, Madre, y veo en ti toda la ternura, toda esa confianza que tienes en mí, pobre instrumento. Sé que tengo pocas fuerzas, díselo tú también al Señor, pero confío en ti. Quiero acompañarte estos días, cogiéndote fuerte de la mano, Madre, y acompañándote para de verdad ser en estos días un consuelo para el Señor. Y lo quiero hacer como ayer, terminando con la oración también que hoy la Iglesia nos propone en este martes santo. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar de tal modo en las celebraciones de la Pasión del Señor que merezcamos tu perdón. Cosa tan bonita, que merezcamos tu perdón. A ti, Señor, te lo pido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.